Hola, buenas tardes. Yo soy Giuseppe Caputo, coordinador académico de la maestría en escritura creativa del Instituto Caro Cuervo. Me alegra mucho presentar este evento, ya el último de este semestre y el último del año. Como en otras ocasiones les he contado a las personas que se conectan, eh, Sonar Afuera es un programa de la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caro Cuervo que pretende extender o pues sacar por fuera de las aulas del instituto las discusiones pues que se dan en clase. Para ello pues invitamos a autoras a lo largo del año y pues ahora tenemos esta alegría de contar con la participación de Verónica Herbert Vichechi, a quien le doy pues las gracias por estar acá y te mando un abrazo. Eh, Hasta México estás, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues Verónica, te Sí. cuento que tú has estado muy presente este semestre en nuestras clases con Gloria Susana Esquivel en su curso de la escritura del yo. Los estudiantes leyeron pues fragmentos de Conjunto Vacío y en mi clase que se llama Alrededores de la Escritura eh, miramos pues el catálogo de las mujeres Polilla. Muchos de nuestros estudiantes pues tienen un pie en la literatura y un pie en las artes plásticas o en otro oficio, así que pues la hibridez de tu obra pues nos va a inspirar mucho y pues de nuevo te agradezco tu compañía hoy y a Juan Cárdenas pues muchas gracias por organizar esta charla y pues los dejo y, y nada, los escuchamos. Gracias, Giuseppe. Gracias, amigo. Buenas tardes, casi noches a todas las que nos están escuchando por redes, que nos están siguiendo ahora mismo. Gracias por acompañarnos y gracias, Verónica, por estar aquí, por aceptar la invitación. Sabes que siento una enorme, además, pues afinidad con tu trabajo, con tus búsquedas, con todo lo que te interesa. Ya son muchos años desde que empecé a seguirte y tener esta charla, pues es un lujazo para mí y también pues estoy seguro de que para los alumnos de la maestría y público general que nos está siguiendo por redes, a través de las redes del instituto. Y bueno, aprovechando que te tenemos aquí, Verónica, pues esto va a ser una entrevista bastante informal. Queremos sacarte el más mayor provecho que podamos hoy. Así que espero acertar con las preguntas. Y justamente quería que empezáramos hablando de algo que de lo que siempre te preguntan, ¿no? Y de lo que siempre se suele hablar cuando se habla de tu trabajo, que es ese interregno, es ese espacio, todavía yo creo que es una frontera bastante salvaje, creo yo, en la que tú transitas, que se está empezando a abrir, que se está empezando a expandir en los cruces entre literatura y artes plásticas. Y digo que normalmente cuando te preguntan por estas cosas, generalmente se habla, creo yo, pues creo que con razón de hibridación, es decir, se usan una cantidad de términos como bastante, digamos, de esa familia semántica, ¿no? Pero yo que, digamos, desde los primeros acercamientos a tus textos y a tus búsquedas y a tus exposiciones también y a tu obra plástica, yo tengo la impresión de que no se trata simplemente de una mezcla, es decir, que no se trata simplemente de mezclar algo que se supone que está separado, sino de cuestionar profundamente la naturaleza de esas experiencias, de la experiencia de lo plástico y la experiencia de lo literario. Em, en otras palabras, no es traer una cosa de un lado y mezclarla con otra de otro lado sin alterar la naturaleza de eso, sino precisamente ir a la pregunta radical por, bueno, ¿qué es lo que experimentamos cuando leemos un texto literario y qué es lo que experimentamos cuando nos enfrentamos a una obra plástica? Entonces me gustaría que empezáramos como hablando de esa circunstancia y que si pudieras eh, hacer
mientras nos cuentas qué opinas de esto que te acabo de decir, si nos pudieras hacer como una especie de pequeña genealogía de cómo se dio esa búsqueda en tu propia trayectoria. Entonces te tiro la pelota y adelante. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación, y también cuando me invitaste pensé que esta iba a ser la primera vez que conversáramos en público y me dio mucho entusiasmo también, así que muchas gracias a ti y al instituto y a Giuseppe por la invitación, y a todos los que están aquí conectados y quien quiera que esté en el Facebook escuchándonos, pues también les agradezco su tiempo virtual para escucharnos. Y respecto a lo que dices, pues coincido totalmente, es decir, creo que por supuesto que no es incorrecto hablar de hibridación o multidisciplina y todo ese campo semántico que muy bien señalas, pero es verdad que en realidad esas mezclas, digamos, existen desde siempre, ¿no? Por suerte, y quizá si algo he tratado de aportar a esas mezclas, que tampoco soy la única que lo ha hecho, evidentemente, ¿no? Es justo como situarlas desde un lugar crítico, esas relaciones que en última instancia me llevan a cuestionar el lenguaje en sí, digamos, ¿no? Y al estar, digamos, creo que lo que descubrí a lo largo del camino es que situarme en los límites me permite tratar de mirar desde fuera, aunque eso también es imposible, es absolutamente imposible el afuera total, pero esa es la aspiración, es a mirar desde afuera un poco, ¿no? Y desde allí poder entablar relaciones críticas con el lenguaje y lo que el lenguaje le hace no solo al conocimiento, sino pues a las relaciones sociales, en fin, ¿no? A todas las cosas que configuran los mundos que vivimos, ¿no? Y digamos, mi camino, pues, empezó en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Ahí fue donde estudié artes plásticas, así se llama la licenciatura que yo estudié allí. Y siempre me interesó el texto, es decir, cuando era una jovenzuela de 17 años que estaba por entrar a la universidad, estaba un poco entre estudiar literatura, estudiar artes visuales, finalmente me decidí por las artes visuales, pero me perseguía la idea de la escritura más que de la literatura, me perseguía la necesidad de escribir y de usar palabras. Y eso no era nuevo en las artes visuales, obviamente, ¿no? Estaba toda la tradición del arte conceptual, en fin, ¿no? Incluso entre más atrás nos vamos, más relaciones hay con texto, ¿no? El arte medieval, no sé. Pero era raro, digamos que mi posición en la escuela era rara porque me gustaba escribir y era algo que a nadie más le gustaba de mi salón, por ejemplo, ¿no? Y desde el principio intenté usar las palabras en los diversos proyectos y ejercicios que tenía en las clases, la mayor parte de las veces de modo bastante fallido, y me di cuenta que era complicado, pues, hacer esa juntura sin caer en lo literal o así como pelota a pelota, ¿no? Casa a casa dibujada o con palabra casi casi. Y pues eso, terminé en la carrera y digamos que lo que fue definitivo para empezar a escribir y tomarme eso en serio, entre comillas, porque decir algo en serio también siempre me asusta decir, ¿no? Pero fue que tenía una beca bastante importante, a decir verdad, con la que apliqué a varias universidades en Estados Unidos para hacer una maestría. Siempre cuento esta historia, no sé si ilumina mucho, pero pues ninguna universidad me aceptó para hacer mi maestría en Estados Unidos, aunque tenía una beca esta que se llama Fulbright García Robles, ¿no? No me aceptaron y fue un golpe bastante duro, pero ahí justo en digamos, en ese fracaso absoluto, una amiga a quien siempre recuerdo con mucho cariño porque me parece como el personaje que le dio dirección a mi vida, Mariana Palos se llama ella, también escribe, me dijo, ¿por qué no aplicas a la Fundación para las Letras Mexicanas, que es un lugar que te da becas acá en México para escribir? Y yo estaba absolutamente deprimida, tenía una tesis de licenciatura muy rara porque tenía imágenes y también tenía como un ensayo medio personal, y presenté eso para la beca, me inventé un proyecto
que era un proyecto sobre artistas que usaban palabras, que después se convirtió en mi primer libro, que se llama Mudanza. Y pues ahí me aceptaron. Fue raro, la verdad es que fue raro porque sí era, mi formación no tenía nada que ver con la formación de quienes estaban ahí. Todos habían estudiado o comunicación o literatura, ¿no? Y ahí empecé a pensar que yo podía escribir, ¿no? Y ahí fue donde escribí Mudanza, y Mudanza es el libro que marcó, digamos, como una bisagra en mi vida profesional, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí fue que dije, bueno, creo que se trata de pensar las palabras y las imágenes, ¿no? De eso se trata lo que yo quiero hacer, y pues ahí en adelante empecé con esa mezcolanza, digamos, ¿no? Y que además mudanza, mm, es decir, mm, Conjunto Vacío es de una manera mucho más directa un libro donde tú ocupas, digámoslo así, el centro de la escena, o al menos uno de los centros de la escena, pero a mí me parece que Mudanza de manera velada también, ¿no? Es decir, este pequeño mito de origen que acabas de contar, creo que se relaciona un montón con el procedimiento y con la dirección en la que va Mudanza. Es decir, que es un libro sobre esta especie de fuga, ¿no? Mm, de estas fugas vitales y artísticas de estos creadores por los que, además que creo que alguna vez ya te lo he dicho, pero yo habría hecho una selección prácticamente idéntica a la que hiciste en Mudanza, o sea, son también mis héroes. Falta nada más Entonces, Juan Luis Martínez, ¿no? falta, Faltaría. faltan Juan Luis Martínez, sí, sí, sí. Yo metería unos cuantos latinoamericanos más Sí, ahorita, de hecho, ahorita en un rato te voy a preguntar por eso, ok. pero quería que habláramos, esto a donde estoy llevando la pregunta es a este lado, y es a que normalmente toda esta tradición del conceptualismo, de donde tú bebiste y donde tú más o menos formaste todo tu trabajo, em, suele ser o suele estar completamente disociada del tema autobiográfico e incluso de la cuestión del cuerpo. Y tú, tanto en los libros como también en entrevistas y en muchos otros lugares, tú has insistido mucho en esa cuestión central o en esa centralidad, en esa cosa crucial del cuerpo como parte de todos estos experimentos. Entonces, eso, yo creo que eso es algo bien llamativo y me gustaría que habláramos de eso. Sí, yo creo que sí, traicioné a los conceptuales, ¿no? Que supongo que es lo que le toca a uno hacer en relación a con cómo te formas, ¿no? Eh, Traicionar las reglas del arte que aprendí en la escuela de arte, ¿no? Como no se pueden contar cosas desde el yo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O el cuerpo, por supuesto, tiene todo un plano también en el body art que está asociado al arte conceptual, pero esa insistencia viene también de que cuando, digamos, lo voy a decir en palabras de una curadora que admiro mucho, que se llama Roselín Rodríguez, que ella cuando leyó Conjunto Vacío me decía que le parecía que era un libro, que era una instalación en el medio, en el campo literario, ¿no? Y cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, así como que me explotó el cerebro. Y yo misma, al usar ese yo, también soy esa instalación corporal en ese medio, de algún modo, ¿no? Y entonces me parecía importante, me empecé a dar cuenta que muchos escritores y escritoras no consideran que el cuerpo sea parte de la escritura, así como no consideran que el libro es parte del texto, ¿no? Y solo piensan metafóricamente, ¿no? En el acto de la escritura y en lo que la escritura comunica, pero nunca en la objetualidad de esas cosas, ¿no? Y esa objetualidad conecta con muchos otros asuntos que a mí me preocupan y me interesan, como los medios de producción, la economía, el trabajo, el cuerpo mismo, ¿no? Y creo que más o menos ahí es donde se conecta esto que dices. Es decir, en
pensar la escritura como cuerpo y el texto como objeto también, ¿no? Y eso solo lo pude subrayar gracias a darme cuenta que eso, que en el medio literario hay mucha gente que por supuesto lo discute así y lo piensa así, pero yo sigo escuchando conversaciones en las que no se reconoce que el cuerpo es parte de la escritura y me sorprende mucho, pues, ¿no? Porque pienso, entonces, ¿quién escribe? ¿De dónde sale esa escritura si no hay un cuerpo detrás de ella, ¿no? Algo así. No sé si eso responde del todo, pero Sí, por ahí va. Voy a prender la luz, perdón. dale, dale, Ya. dale. Es que justo para allá iba, y es que mm, creo que hay como una serie de, cuando yo te decía lo del cuestionamiento radical de la experiencia de lo literario y el cuestionamiento radical de la experiencia de lo artístico, tiene que ver justamente con que yo creo que se ha asumido que la imagen, por un lado, y el texto, por otro, están atados, si me permites la palabra, a unas servidumbres, ¿no? En el caso de la literatura está muy asumido el hecho de que hay una especie como de servidumbre comunicativa, hay una servidumbre, incluso en el término de lo puramente narrativo, ¿no? Es como, no, yo cuento historias, yo transmito historias, ¿no? Y en el caso de la imagen, justamente por esto que hablábamos bueno, eh, en el body art muchas veces aparece el cuerpo, pero está desubjetivado. Pareciera que también ese yo que habla mm, es otra instancia, es decir, hay una serie de presuposiciones y me parece que tú todo el rato en el cruce estás tratando de desmontar esas servidumbres, de desmontar por qué necesariamente hay que hablar así desde ese lado, por qué necesariamente hay que pues, en leer o ni siquiera leer, consumir imágenes como las consumimos, ¿no? Justamente creo que tú a donde apuntas es a la idea de leer las imágenes. Pero no sé si me estoy mandando cualquiera o estoy acertado. ¿Sí? No, bueno, a mí me entusiasma que lo digas porque sí, sí, hay una... la verdad es que no me había dado cuenta cuán radical podía ser esa posición, pero últimamente esa palabra ha sido usada alrededor de mi nombre, digamos, radical, ¿no? Y me gusta, obviamente me gusta esa palabra, pero no me había dado cuenta que implicara algo pues tan radical para lesotres, algunas de las cosas que hago, ¿no? Pero por supuesto siempre hay una intención radical al moverse a los límites, ¿no? Y sí, desmontar lo de desmontar las servidumbres también me parece importantísimo, como que siento que no soy yo quien debe decir eso, por eso me alegra y me alivia que lo digas tú, porque en efecto, o sea, hablar de algo tan simple como que hay un cuerpo que escribe o hay un objeto llamado libro que contiene tu texto y ese objeto está hecho por muchas manos que tienen ciertas condiciones de trabajo y que atraviesa ciertas instancias económicas, sociales, etcétera. Parece simple, pero es complicado, ¿no? En mis clases que cuando hablo de libros siempre digo que mi parte favorita de los libros es la página legal, pero no eh, por una sofisticación literaria o ¿no? Sino porque ahí está lo político del libro, ¿no? Ahí es donde uno puede ver las luchas, las servidumbres, las peleas que se dan entre autor, editorial o lo que sea, ¿no? Y en el colofón también se ve, pero no por un preciosismo del libro, sino más bien porque eso nos da datos para leer críticamente todo el objeto con su contenido, texto y etcétera, ¿no? Entonces sí, o sea, me parece pues muy atinado lo que dices y me entusiasma también, ¿no? Sí, y Porque además sí, es toda la dimensión institucional, justamente lo que creo que tú también estás todo el rato mostrando, que abrir un libro es como entrar a un museo, entonces uno tiene que estar en esa actitud de alerta, incluso leyendo esos detalles como eso, lo liminar, ¿no? El sellito,
incluso el tipo Sí. de papel, a qué huele, ¿no? La crítica institucional a partir del objeto. Pero perdóname que te interrumpí. No, todo bien. Decía eso, que me entusiasma mucho. Y sí, justo lo que acabas de decir es más que exacto, que hacernos conscientes de que abrir un libro es como entrar a un museo en ese sentido institucional de gran construcción arquitectónica monumental, de poder simbólico, bla, 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 y viceversa, ¿no? Que entrar a un museo es como abrir un libro, ¿no? En fin, sí, 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 me sí. parece súper atinado lo que dices, sí. Ya entraremos a analizar, si quieres, con un poquito más de detenimiento, si nos queda tiempo, justamente estas metonimias que creo que son fundamentales para entender tus procesos, estas metonimias que hacen que un libro sea un museo y un museo sea un libro, que una imagen sea algo legible o Textual. absorbible como texto y viceversa, ¿no? Que lo textual sea absorbible como imagen y entonces, pero antes de pasar a lo que me gustaría, que creo que también la gente está esperando que hagas, y es que nos muestres un poquito de tu trabajo, que hagamos, si quieres, como una especie de pequeño recorrido, me gustaría llamar la atención sobre una cosa eh, bien interesante, creo yo, de tus procedimientos, que son procedimientos que por otro lado, personalmente yo también he tratado de trabajar en mi propia escritura y quizá por eso siempre he sentido una proximidad tremenda con eso contigo. Y es que el arte contemporáneo lleva, o eso que se llama el arte contemporáneo, lleva ya unas cuantas décadas trabajando, digámoslo así, con el, con el lado negativo del decir, es decir, con el no decir, con el tachar, con el borrar, con el suprimir, con el... Y me parece que tú, todas esas sospechas, ¿no? Con las que viene trabajando el arte son las que tratas de incorporar dentro del acto de la escritura. Entonces, estás como tratando de mostrar justamente que la escritura en, en el envío, en el lanzamiento de la frase, ¿no? En el lanzamiento de la narración, en la aparición misma del acto de escritura, eh, la escritura de repente se topa o produce un no decir, produce una veladura, produce una tachadura, produce muchas veces una ambliopía, ¿no? Produce un fenómeno de, bueno, ya nos vas a contar qué es la ambliopía y para quien no haya leído el libro, pero bueno, en fin. Quería simplemente dejar eso allí esbozado, si quieres comentarlo mientras vas mostrándonos las imágenes, como quieras. Sí, yo creo que comparto, y voy contestando al mismo tiempo. Dale. Les voy a compartir la pantalla con mi web, que ustedes después pueden entrar con calma cuando quieran. Es veronicagerberbisechi.net. Y como hablamos de mudanza y además el título de esta charla, que por cierto me encantó el título, viene un poco de este libro, nada más lo muestro porque esta es la bisagra, ¿no? Este es para mí el punto crítico, ¿no? Este libro, la escritura de este libro, el haber salido absolutamente de mi mundo, como les contaba, y haber entrado en el mundo de los escritores, a escribir un libro con puro texto, pero que solo habla de imágenes, ¿no? Y de artistas visuales contemporáneos, que además Juan y yo compartimos, ¿no? Pero hay que agregarle ahí a la lista, solo para que lo vieran. Y de aquí viene esta idea del ojo vago que está en la... aquí pueden, de hecho, ver un extracto del libro. La idea del ojo vago que está esta es la primera edición, por eso es diferente la portada, antes de que saliera en Almadía, que es la ambliopía, lo que decía Juan, que es lo que yo tengo en los ojos, básicamente, ¿no? Bueno, ahí me salté la legal, pero luego la pueden ver. y, y sí, o sea, creo que cuando escribí este libro y encontré que mi ambliopía, que es lo que padezco en el ojo, que es básicamente que nací con un ojo que no terminó de desarrollar la visión
y por eso tengo unos anteojos que tienen muchísimo aumento del lado del ojo ambliope, que es un ojo vago o flojo, así se le dice a la ambliopía, o sea, que no quiso ver, o se puso a mirar para otro lado o quiso hacer otras cosas. De eso hablo un poco, ¿no? De mi cita con el oculista, ¿no? Es digamos que el primer texto que yo publico en un libro es este, ¿no? Digamos, y habla de eso, de ir al oculista porque hay algo en los ojos que hay que analizar, que hay que ver. Y eso que ve después es el modo en el que una serie de escritores y escritoras, sobre todo escritores, se convirtieron en artistas visuales, ¿no? Y el libro narra toda esa transformación a través de este ojo vago, que es el que sigue, ojalá, pues, indicándome el camino, ¿no? Cuando era niña se me iba el ojo, era medio visca, ¿no? Entonces, como que aproveché esas situaciones para tratar de entender esta mirada intersticial o desde una intersección que es esta de la escritura como un lugar de intersección entre palabras e imágenes, ¿no? Que es desde donde he estado trabajando desde que empecé a escribir este libro, aunque tendría que decir que desde antes, en realidad, pero digamos que en este momento fue claro, creo que hice algo mal, en este momento fue más claro para mí. Entonces, bueno, nada más les quería mostrar eso. Y bueno, pues aquí, digamos que antes de Mudanza todavía hay varios proyectos que ustedes pueden ver, ¿no? Antes de que yo supiera que iba a escribir, pero hay escritura en todos, ¿no? En realidad, por alguna razón, y creo que tiene que ver con esa puerta hacia el medio literario o al campo literario, que la veo Mudanza como una bisagra importante. Y pues tampoco quisiera aquí pasarme las horas hablando de proyectos, pero tal vez contarles de uno de los últimos proyectos que hice, que es La Compañía, que es además un proyecto en el que el ojo deriva bastante, el ojo es bastante vago y cada vez más me cuesta más trabajo a mí misma entenderlo, pero bueno, ahí sigue dictando el camino. Y bueno, todo empezó como una instalación, como una exposición. Yo tenía una sala de exposición como parte de la Bienal FEMSA, como saben, y aquí las contradicciones que ustedes, por ejemplo, en la versión libro van a poder ver en la página legal, ¿no? El dinero, parte del dinero que se usó para hacer este proyecto es de FEMSA, y FEMSA es la embotelladora de Coca-Cola y pues una de las responsables de los problemas de agua más graves que hay en México, ¿no? Entonces, al mismo tiempo yo hago un proyecto sobre una mina de mercurio que contaminó al pueblo en el que está y generó un problema con el agua, ¿no? Se cuenta, digamos, esa historia a partir de no contaminación de mercurio, sino una historia mucho más complicada que no me quiero clavar a contarles ahora porque me va a llevar mucho tiempo, pero hay unos químicos que se trajeron de Estados Unidos y se escondieron en esta mina cuando esta mina ya no estaba produciendo mercurio y esos químicos fueron los que contaminaron el agua del pueblo y enfermaron a la gente y bueno, en fin. A este proyecto me invitaron Willy Kautz y Daniel Garza Usabiaga y se presentó en el Museo Felgueres y bueno, pues era esta instalación en la que ustedes pueden ver este dibujo en la pared y sobre este dibujo hay una fotosecuencia que tiene, por un lado, las fotos que yo tomé en mi viaje a San Felipe Nuevo Mercurio, que es este lugar con un nombre bastante distópico que me encantó desde que vi que existía y en cuanto vi el nombre supe que este era el lugar donde yo tenía que hacer el proyecto. Montadas encima de este mapa de la mina de mercurio de San Felipe Nuevo Mercurio, que tiene como varias entradas, y este es digamos, el mapa general de los tiros de esta mina que yo fui a ver. Yo no entré, está bastante peligroso, la verdad, bajar, y como no está en funcionamiento legal, pues tampoco estaba muy fácil, pero la vi desde afuera y todas las fotografías fueron tomadas desde afuera, y metiéndonos en los mayores recovecos posibles y tomando fotos de todas las ruinas, porque en realidad casi todo está en ruinas ya, ¿no? Y bueno, esta fotosecuencia también tiene fotografías que me prestó gente que yo estuve entrevistando, hice una investigación bastante grande yendo a bibliotecas, etcétera. Y básicamente la historia que cuenta es una reescritura de un cuento muy famoso de Amparo Dávila, que seguramente todos ustedes conocen, que se llama El huésped.
Y yo lo que hice fue reescribir ese cuento, ponerlo sobre esta serie fotográfica y también agregar algunos elementos de Manuel Felgueres, que es un artista zacatecano, que no sé qué tanto se haya oído hablar de él por allá, pero a mí me gusta mucho su trabajo. Y estos elementos geométricos que se ven aquí son los elementos que usé de Felgueres, y estas piedras que ustedes ven aquí yo las recogí en la mina, y Elizabeth del Ángel me ayudó, bueno, ella hizo las fotografías que las hacen parecer como meteoritos que caen del cielo. Esta es la versión libro que salió a final de año, y para la versión libro, además de esta fotosecuencia que les estoy mostrando acá, que era una instalación y se convirtió en una especie de fotonovela en el libro, viene una parte B que es todo el trabajo de archivo, como pedazos de archivo que van contando la historia de la mina. Digamos, si la parte de la fotonovela es el lado A, que aparece como lado A, donde se cuenta como ficción esta historia de extracción de una mina, en el lado B se cuenta la historia a través de la escucha del archivo, digamos, ¿no? O como que uno escucha el archivo, lo recorta y lo pone sobre la mesa, y ahí se cuenta esa otra historia. Acá pueden ver la parte A tal y como se presenta originalmente en un espacio de exhibición, ¿no? No sé por qué esta foto está más grande que estas, pero bueno. Porque en el libro, por ejemplo, si las fotos de las piedras eran a color en la pieza, en el libro son blanco y negro. En fin, hay una serie de adaptaciones ahí que no sé qué tan importante sea hablar de eso ahora. Pero la reescritura del cuento de Amparo Dávila, ahí ustedes pueden ver cómo empieza. Lo que hice fue convertirlo a futuro, número 1, para que fuera una especie de premonición. Número 2, lo escribí en segunda persona, lo cambié a segunda persona. Y número 3, sustituí varios personajes por otros personajes, ¿no? En lugar del huésped es la compañía lo que llega, ¿no? Si en el cuento de Dávila llega un huésped extraño a su casa y no sabe qué hacer con él, acá lo que llega es una compañía en esa abstracción extraña en la que cuando empiezas a leer el libro no necesariamente sabes que se está hablando de una compañía minera, y tiene como diversas posibilidades de interpretación, ¿no? La idea de la compañía puede ser algo que viene de fuera de la Tierra, puede ser del planeta Tierra, digo, ¿no? Como los meteoritos, o bien puede ser una enfermedad dentro del cuerpo que te crece, ¿no? Como un cáncer y tú no te das cuenta, o tu compañero de vida o compañera de vida, o bien una compañía como la que llegó a este pueblo, a San Felipe Nuevo Mercurio. Y bueno, pues el cuento cambia. También en lugar de Guadalupe, que es la trabajadora doméstica en el cuento de Dávila, lo que vamos a tener acá es la máquina, ¿no? Y la máquina está asociada con la máquina estética de Felgueres, ¿no? Que es todo un proyecto también bastante complejo y largo de Felgueres, que básicamente, así en resumidas cuentas, es una de las primeras obras de arte digital mexicano, o de net art, como le llaman en México, que hizo junto con Mayer Sazón para generar algo que hoy en día llamaríamos una app, ¿no? Una especie de app que calcula la lógica compositiva y estética de la obra de Felgueres y genera sola, con una serie de reglas que le pusieron ellos, composiciones felguerianas que después el mismo Manuel Felgueres usó durante el resto de su vida para componer sus pinturas, escenografías y esculturas, ¿no? Y son, ahorita se las voy a mostrar, son estos elementos que andan por acá. Bueno, ya no, aquí, como estos elementos así geométricos, son de la estética de Felgueres. Entonces, bueno, Felgueres y Amparo Dávila ambos son zacatecanos, San Felipe Nuevo Mercurio está en Zacatecas, hay como un universo geográfico que me ayudó. Ese es el único límite, pero las capas son derivas muy extrañas, ¿no? O sea, como Mina, Amparo Dávila, Manuel Felgueres. Por eso digo que creo que le hace... Este proyecto le hace bastante justicia al título de la charla que tenemos hoy, ¿no? Porque es ese ojo vago que va tomando pues distintos elementos y los va mezclando y metiendo en una caja para que se fermenten y composten algo, ¿no? Una cosa así. Yo leí, perdóname el paréntesis, Verónica, yo leí la inclusión de esas figuras como
generadas de manera computarizada por Felgueres dentro de este paisaje, em, como, como un comentario casi como de, mm, digamos, una especie de comentario de reproducción de algo a nivel biológico, de algo incontrolable, de algo que se ha salido por completo de control, pero que tiene unas reglas absolutamente implacables, y que termina incorporándose a ese espacio, ¿no? Es decir, uno no sabe si es uno no sabe muy bien si eso es una exterioridad del mismo fenómeno, algo que está transformando ese paisaje muerto, o si es la causa de la muerte del paisaje. Está como en un espacio muy indecidible, pero me pareció, y quería preguntarte también, mm, digamos, no que nos reveles el, el- el secreto de la inclusión de estas figuras geométricas, pero sí, si pudieras comentar, porque hay como me parece que hay como una cantidad de alegorías que se empiezan a despertar allí por la decisión de incluir esas figuras geométricas. Sí, pues yo creo que lo que intenté hacer en la estructura, o sea, como en la construcción de capas y sedimentos de este libro, que antes fue una instalación, etcétera, etcétera, fue tratar de dejar claves de lectura, ¿no? De tal modo que se pudieran precisamente asociar palabras del texto reescrito de Amparo con los elementos que hay en las imágenes a partir de cosas sencillas como la repetición, por ejemplo, ¿no? Y el caso de Felgueres, por un lado, las figuras de Felgueres siempre aparecen cuando la máquina está en escena, y la máquina es Guadalupe, que en el cuento de Amparo les decía es la trabajadora doméstica, ¿no? Entonces ahí se generan unas complicaciones bastante extrañas, pero la máquina sí tiene esta eh, como lectura destructiva, digamos, por un lado, pero también es la que logra vencer a la compañía. Si esto lo viéramos como una película así de la Guerra de las Galaxias, como que la máquina destruye a la compañía y quién sabe qué pasa después, ¿no? Pero también, por ejemplo, he pensado a través de otras conversaciones en lo importante que son esas figuras en términos de lo moderno, ¿no? Y cómo estas figuras geométricas de Felgueres están muy en línea con algo que asociamos más al arte moderno que al contemporáneo, porque Felgueres pues todavía está en la cola de lo moderno, digamos, ¿no? Y justo esta idea pues, de la maquinaria que moderniza, que mejora, pero a la vez esa mejoría dura unos cuantos años y después el paisaje queda absolutamente muerto. O sea, creo que está muy en relación con lo que tú dices, no lo veo nada lejos de lo que tú dices, pero también es contradictoria la aparición de todo en el libro y creo que es parte de la idea, ¿no? Generar esas contradicciones que son las que nos regulan diariamente. Todas las decisiones que tomamos en la vida son básicamente contradicciones, ¿no? O sea, como que no hay modo de ser del todo coherente, no hay manera de ser coherente, ¿no? Lo que parece bueno a la larga no lo es tanto, en fin, ¿no? Sí, 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 tal cual. Otra de las reflexiones así muy peregrinas que se me ocurrían mientras veía esta pieza, tiene que ver con algo de lo que tú y yo ya pues hemos hablado. Sabes que, bueno, hace poco me invitaste a escribir en un libro y justamente hablé de esto, y es de esa tensión que hay entre ruina y escombro, y de la distinción que hay entre los dos regímenes narrativos que una cosa implica y la otra implica. Es decir, la ruina implica un régimen narrativo, pero el escombro implica otro. Y yo, pues, recuerdas que en mi texto me decantaba por el Por el escombro, escombro, sí, justamente porque el sí. escombro no implica un deseo de reconstruir algo que se cayó antes, sino que el escombro es como un meteorito lanzado hacia el futuro, ¿no? Es pura Sí, incertidumbre, pero al mismo tiempo te permite imaginar algo que no estaba allí. Dices, bueno, yo con este pedazo, yo con esta cosa ilegible, con esta cosa rota, voy a hacer algo nuevo, ¿no?
Y creo que ese impulso futurista, ya incluso en la misma decisión de hacer, de transformar el texto, porque bueno, en el texto Amparo Dávila está escrito en pasado, este está escrito como una premonición, finalmente es una premonición emancipadora, digámoslo así, porque se vence finalmente a esta compañía, bueno, al huésped barra compañía. Pero bueno, quería simplemente compartirte esta reflexión y ver si te dice algo o no. No, muchísimo. A ver, de entrada, eso es una premonición en la que se vence, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es lo que quedó, ¿no? Entonces yo quería generar ese cortocircuito temporal entre el futuro y el pasado, ¿no? Que precisamente cuando leí tu texto, ese libro del que habla Juan es un libro que esperamos que salga muy pronto. Es una antología de textos futuristas, precisamente. Y esperamos que salga, pues, creo que a fin de enero, o no es cierto, yo creo que va a ser en febrero. Y bueno, el texto que mandaste, de hecho, me iluminó muchísimo, porque cuando yo hice este proyecto e incluso cuando salió el libro, te estoy hablando, este proyecto se presentó en finales de 2018 y luego el libro salió en finales del 19. Yo hablaba de ruinas, pero sin haberme metido a investigar lo que una cosa u otra significara. Y cuando leí tu texto dije, chin, yo no quiero hacer, yo hablaba de ruinas, de haber como juntado fragmentos de ruinas para generar algo nuevo, como una composta y tal, ¿no? Vengo como con este rollo, pero usaba la palabra ruina y leí tu texto y dije, chin, no son ruinas, porque las ruinas están atadas precisamente a volver al gran monumento simbólico, ¿no? De la historia con H mayúscula. Entonces, bueno, para mí fue muy develador leer tu texto y de hecho en el prólogo que escribí a esta antología, precisamente me sirve para las ideas que pones ahí, que a su vez son de, ay, ¿cómo se llama Es, este autor? es el argentino Gastón. Que a su vez Cristina Rivera Sí, también lo exacto, exacto. trabaja, ¿no? Sí, 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 de hecho yo lo conocí por Cristina, pero claro, claro. ahora se me olvida el nombre del tipo. No, me lo Sí, a mí preguntaste y se también. me olvidó de inmediato. Sí, a Pero, mí también. Pero bueno, nada sí, más para dejar dicho que son ideas que vamos jalando todos, ¿no? De varios sí, 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 lados. sí, 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 total. Este, para pensar precisamente eso, ese lanzar al futuro la escritura como un meteorito o como formas de vida o como formas que permitan generar otras nociones de vida, que de eso también hablas tú en tu texto y que también está ligado a Anna Singh y a Donna Haraway, Sí, porque obviamente como tú y yo compartimos todos los autores de mudanza, desde luego estamos leyendo más o menos las mismas cosas. Es decir, cuando yo leí tu texto dije, wow, está leyendo exactamente lo mismo que yo, ¿no? totalmente, O sí, sea, sí, sí, sí. Donna Haraway, Anna Tsing, a Gastón sí no lo había leído, ¿no? Hasta que llegó tu texto y en fin, ¿no? O sea, por ahí hay muchas más conexiones y vas a encontrar en la antología bastantes resonancias también con otros textos, etcétera. Pero bueno, el caso es que sí, me parece importante esa acotación que haces, porque yo pensaba que esto eran ruinas y creo que, digo, sí lo son, porque sí son las ruinas de una compañía minera que estuvo haciendo muchísima extracción, pero mi libro no es o no quiero que sea, ni mi pieza, ni este proyecto, no quisiera yo que fuera leído como una reivindicación de la ruina en ese sentido, sino más bien cómo usar los escombros de esas ruinas, de algún modo, ¿no? Para construir otra historia o la misma historia, pero que seamos capaces de mirarla, Rita, perdón, mi Sí, gato, qué lindo, sí. que Tenía seamos una- capaces de mirarla, pues, desde otros lugares, ¿no? Y como una historia que además se repite a lo largo y ancho de toda la República Mexicana y bueno, me atrevo a decir que básicamente de todo el planeta, ¿no? La historia de la extracción y cómo pues la extracción hace sus monumentos y luego deja sus ruinas y qué hacemos nosotros con esas ruinas, como pues a lo mejor pensarlas como escombros para construir otros mundos posibles ahí en esas ruinas, en esas grietas, como diría Nassim, buscar Sí, la sí, vida en sí. esas grietas, ¿no? Una cosa así. Y hay como una narrativa que yo creo que se nos ha quedado muy instalada. Por supuesto que el libro paradigmático de esa narrativa es
el libro de Eduardo Galeano de las venas abiertas de América Latina, pero pues se podrían citar a lo largo y ancho de todo el mundo ejemplos similares del sur global donde se están haciendo procesos similares, de esta cosa de no dejamos de salir de los ciclos de extracción, boom, decadencia y ruina, ¿no? Y es como, y me parece que justamente este proyecto está enmarcado justamente en el espíritu del libro de Zink, por ejemplo, ¿no? El de The Mushroom at the End of the World, es el hongo en el final del mundo. Anna Zink, para si quien no lo haya leído, se los recomendamos mucho. ¿Qué es Y esta que cosa? perdón, que llegué a ella después de hacer esto, ¿no? También Brutal. Sí. sí, bueno, los caminos siempre son súper extraños, ¿no? Como, Y sí. porque yo creo que todos estamos experimentando un poco un hartazgo también, como con ciertos proyectos del arte y de la literatura que simplemente están anclados en la lógica de la denuncia y en esta cosa especie como de la melancolía derrotista embellecida, ¿no? Yo creo Sí. que aquí hay otra cosa, yo creo que aquí hay como una serie de paradojas que finalmente terminan lanzándote a la necesidad de pensar una narrativa futura y algo distinto, qué hacer con los escombros, ¿no? ¿Qué hacer, qué hacer con la radioactividad? ¿Qué hacer con el virus? ¿Qué hacer con la enfermedad? ¿Qué hacer pues con la situación biológica en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Solo quería contar aquí con esta foto nada más solo quería decir dos cosas más antes de dejar de compartir la pantalla, que esta foto que no se entienden tanto de pronto las fotos, pero tampoco es importante, pero ya que estamos en una charla, quería contar que, bueno, no sé si se alcanza a ver que ahí, pues lo que hay es una especie de ladrillo que todavía forma parte de algo, que fue una construcción de algo, y el ladrillo tiene grabado y escrito la palabra compañía, ¿no? Porque descubrí en este viaje a Nuevo Mercurio que los ladrillos, yo pensaba que los ladrillos nada más eran ladrillos y ya, pero los que construyeron esta mina, tenían grabado quién los hace, ¿no? Algunos tenían una Z, ¿no? De compañía zacatecana, o algunos tenían un MX, ¿no? Y Zacatecas, en fin. El caso es que cuando vi este ladrillo que decía compañía y abajo ya no me acuerdo exactamente qué decía, pero ahorita lo puedo checar en la foto original, supe que así se tenía que algo tenía que estar alrededor de compañía, de la compañía, ¿no? Digamos que el título, no es que en el momento que vi el ladrillo dije, se va a llamar la compañía, no, pero sí me hizo fue un clic importante ver este ladrillo, tomarle fotos y después trabajando el proyecto con los diversos momentos que tuvo de decisión, porque originalmente probé con otros textos, no fue, desde el principio no era el de Amparo Dávila, probé de hecho el Génesis de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Hice un experimento, pero pues no jaló, no funcionó, hasta que llegué al de Dávila. Incluso intenté usar otro cuento de Amparo Dávila porque no quería usar el huésped porque es demasiado famoso, pero bueno, al final ese era el que funcionaba. Y bueno, nada más como contar cómo de pronto hay en los escombros sí te hablan, ¿no? Un poco Sí. como dice Anna Singh, de los hongos que salen, pues a mí me habló esta palabra de algún modo y se me quedó ahí. Y la otra cosa muy rápida que les quería mostrar es que, bueno, hay toda una parte de las fotos que son estas muy extrañas, en la que se vuelven casi gestalt, porque puedes ver cosas en ellas, pero que originalmente, digamos, son los hoyos de la mina, ¿no? Es una mina muy impresionante. La parte que vi así como abierta, no es que sea minería a cielo abierto, no es eso, pero bueno, hay un enorme agujero con agujeros y estos son algunos de los agujeros por donde se entra, pues para buscar adentro el mercurio, ¿no? El cinabrio. Y hay creo que hay una foto como donde se ven más grandes, pero como esto me generaba bastante vértigo, digamos. Imaginen que yo estaba parada en esa orilla que se ve ahí blanca, ¿no? Y mirar para abajo todos esos agujeros era bastante vertiginoso. Y ahora pues viven un montón de murciélagos en estos agujeros y todavía hay minería ilegal de cinabrio, de mercurio. Entonces, bueno, nada más que vieran que este es el paisaje, junto con todas esas otras ruinas. Este es un paisaje como, pues un paisaje
violado, ¿no? Agujereado por todos lados, completamente resecado, disecado, ¿no? Y pues eso es lo que hace, digamos, la compañía en el paisaje, pero la compañía es al mismo tiempo su propio personaje de extracción, ¿no? O algo así. Nada más quería como sumar eso para cerrar lo de mostrarles esto ahí. Perfecto. Bueno, me están diciendo que tenemos que ir cerrando. Yo no me quiero despedir sin hacerte una última pregunta. Va a ser como voy a tratar de hacer como una unión entre las dos cosas. Mejor dicho, una pregunta que es doble. Por un lado, creo que este es el trabajo tuyo, si no me equivoco, donde de una manera mucho más cercana trabajaste con archivo, ¿no? Con archivo y con una investigación y como con un trabajo de ese tipo. Más visible, diría yo, porque Okay. es, ¿no? Okay. Entonces, por un lado, me gustaría preguntarte por esa relación con el archivo y por el otro, preguntarte finalmente por tu relación con la enseñanza. Tú ya nos dejaste caer, pues yo ya lo sabía, por supuesto que eras maestra. Este es un entorno predominantemente pedagógico. Y me gusta a mí siempre pensar que siguiendo de cerca a Luis Kamnitzer, que es otra artista que admiro muchísimo, que él no se cansa de decir que lo que caracteriza la tradición del conceptualismo latinoamericano es que tiene una fuerte vinculación con la pedagogía, una fuerte vinculación con la idea de enseñar, pero es un enseñar muy curioso porque no es un enseñar ni impositivo, ni autoritario, ni de adoctrinamiento, sino una especie de enseñar desde y en la incertidumbre, ¿no? Entonces, esas dos cosas me gustaría para cerrar esta charla. Así que, nada, adelante. Sí, bueno, la práctica docente, digamos, para mí es, o sea, coincido con Kamnitzer, evidentemente, y es importantísima, es medular, y es también lo que me da de comer, ¿no? Por otro lado, pero es importantísima porque pues es un espacio en el que tengo la confianza de poner sobre la mesa mis dudas e inquietudes o proponer cosas que he pensado para ser discutidas por otros más jóvenes, a veces no más jóvenes, pero la mayor parte de las veces más jóvenes que yo, por otros. Y para mí ese intercambio es muy importante. Sigo tratando de desentrañar cómo se logra la verdadera horizontalidad, ¿no? Digamos, porque me parece que se habla de horizontalidad, pero en realidad tampoco... al final siempre acabas tú poniendo una calificación o diciendo si pasa o no pasa y tomando ciertas decisiones que son parte de la estructura docente, ¿no? Porque la horizontalidad tampoco significa lo que uno creería en un primer momento, ¿no? Que es nada más como que todos igual y ya, sino creo que es más bien hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Entonces, si yo soy la profesora, mi responsabilidad es calificar y proponer, pero también ver que las responsabilidades del resto estén ahí. Pero me estoy yendo por las ramas. El caso es que me importa mucho la docencia y creo que de donde más he aprendido, de quienes más he aprendido es de mis alumnos, sobre todo de las mujeres jóvenes, ¿no? Que me han hecho ver muchas cosas porque se han animado a decirme lo que piensan en clase de lo que estoy diciendo, ¿no? O a discrepar conmigo, y eso ha sido de las cosas más importantes que me han pasado en la vida, es que un alumno discrepe conmigo. Eso para mí es muy importante y lo valoro mucho. No porque a fuerza tengas que discrepar, ¿no? Tampoco, pero así que sí, coincido con lo que dices y con lo que dice Kamnitzer, y sí creo que tiene que ver también con mi propia formación conceptual, la parte de la pedagogía y la transformación pedagógica también, ¿no? O de la transformación de esa práctica. Y no sé qué era la otra cosa que me había... te había preguntado por tu relación con el archivo, pero si quieres... el archivo. Sí. No, pues muy rápido. Yo creo que sí tengo una relación muy importante con el archivo, en parte porque... supongo que estos límites de los que hablé al principio me llevan a repensar lo que ya existe, ¿no? Mi escombro, mi material de escombro natural es el archivo, y es desde el archivo
que trato de pensar el presente, ¿no? Como tratando de hacer presente con ese archivo, como dirían varios teóricos por ahí. Entonces, sí, yo siento que el archivo casi siempre está, de hecho siempre está, pero de distintas maneras, y en todo caso es verdad que en la compañía lo que es muy claro es que intenté transparentarlo todavía más porque de hecho no hay, aunque yo firmo en la portada, que eso es toda una discusión que podríamos tener, ¿no? Y que es una contradicción que trato de encarar, pero en realidad no hay una voz autoral en ese libro más que la del clic de las fotos, y no todas las fotos las tomé yo, y el de meter el de quitar y poner, o sea, es la edición, digamos, que eso es lo que estoy encarando con mi nombre en la portada, básicamente. Me estoy haciendo cargo de mi sesgo sobre el material de archivo y no todo era de archivo, también entrevisté mucha gente que, bueno, que al entrevistarla, la entrevista se convierte en archivo, pero no todo estaba muerto, digamos, ¿no? Algo así, sí. Bueno, Verónica, pues muchas gracias. Se me hizo cortísimo, me quedaría hablando contigo 2 horas, Sí. pero bueno, ya tendremos chance y ojalá que sea en persona. Ojalá que sí. Sí. Nada, pues agradecerles a los dos. Verónica, decirte que espero que en el corto plazo nos podamos ver presencialmente y ojalá en el marco también pues, de la maestría para seguir compartiendo. Agradecerle de nuevo a Juan por organizar esta charla de despedida de semestre y pues de año. Y bueno, a todas las personas que se conectaron acá en el Zoom y por las redes sociales, pues muchas gracias por su compañía. Y pues hasta la próxima. Y pues Verónica, que sea, está temprano, pero bueno, que sea un 2021 muy hermoso. Y hasta la próxima. Igual para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues nos despedimos. Chao. Gracias.